Hola amigos, en el video de hoy vamos a comentar sobre uno de los temas relacionados con la Inquisición. Hemos estado hablando en vídeos anteriores realmente sobre la Inquisición en Iberia, en América. Precisamente, como he mencionado también, por estos meses he estado realmente estudiando de manera intensiva en un seminario en la universidad precisamente el tema de la Inquisición. Y hemos tenido que estudiar muchísimo material, muchísimos libros que hemos tenido que leer realmente sobre todo lo relacionado con la Inquisición en España, Portugal y en América, en los diferentes tribunales de la Inquisición que se establecieron aquí en el Nuevo Mundo, el tribunal que se estableció en Nueva España, o sea, en México, en Perú y en Colombia. Vamos hoy a comentar un libro que es muy importante en este tema. El libro se titula La idolatría y sus enemigos, la religión andina y su extirpación en la época colonial entre 1640 y 1750, una obra escrita por el profesor Kenneth Mills. Este es uno de los libros uno de los materiales que he tenido que leérmelo, este libro completo y debatirlo precisamente en el seminario. Y vamos a comentar precisamente algunos aspectos de cómo fue esa, digamos que, evangelización de las comunidades nativas, de los, digamos, de las comunidades indígenas de América y todo este proceso de transculturación que tuvo lugar. Hay que decir de que cuando los españoles llegan y traen consigo, por supuesto, su religión, en este caso el cristianismo católico, pues que van a ir implementando y realmente tratando de convertir a la población local a esta nueva religión, pues vamos a encontrar diferentes dificultades a las que tuvieron que enfrentarse ellos. Hay que decir de que, por supuesto, las personas, los nativos de América, pues tenían también su propia religión, su propia cultura ancestral, que fue realmente, digamos que opacada, en muchos casos destruida, pisoteada, humillada realmente por los colonizadores europeos y por su implementación forzada del cristianismo sobre las personas nativas de América. Y este es el caso de la religión de las personas de los Andes. Nos encontramos de que pues estas personas, imagínense, al estar subyugados ahora no les queda de otra de que acatar a estos nuevos colonizadores y con su religión imperialista que están imponiendo en estas personas. Y sucede de que, digamos que el resultado no fue el esperado por la iglesia y por supuesto tampoco era deseado por los nativos. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener de que el cristianismo europeo se va a mezclar con prácticas de las personas de los indígenas, de la religión de las personas de los Andes. Y va a surgir una mezcla ahí entre cristianismo con prácticas nativas de las personas. Digamos también que este es un proceso de sincretización que fue necesario para la supervivencia de la religión local, en este caso frente a una religión más poderosa que es la de los colonizadores, en este caso los españoles, con el cristianismo. Sucede de que esta, digamos que, unión del cristianismo con prácticas locales fue un proceso gradual, porque la colonización de América pues fue graduada en diferentes zonas y vamos a tener de que ya menciono había resistencia por parte de las personas de los pueblos indígenas, resistencia a abandonar sus prácticas ancestrales, su cultura, sus tradiciones. Había problemas también con los representantes de la iglesia que no sabían distinguir entre lo que era la tradición, la cultura ancestral de un pueblo y lo que eran las prácticas religiosas. Y todo tipo de cosas que veían rara, inmediatamente lo tachaban de superstición, de falsedad y lo condenaban sin siquiera comprender a las personas con su cultura y su tradición. Sucede que, por supuesto, como es conocido, los jesuitas estuvieron presentes desde el mismo comienzo de la colonización, los jesuitas, franciscanos entre otros, pero ellos principalmente la compañía de Jesús estuvo ahí desde el comienzo de la colonización y se encargaron precisamente de la evangelización de las personas del Perú. Hay que decir que los primeros padres van a llegar en el año 1568 al Perú y pues van a comenzar esta campaña de evangelización. Sucede de que
digamos que la idea que ahora estas personas van a recibir del concepto de la divinidad o del concepto de Dios, aunque los cristianos trataron con mucho ahínco de que comprendieran de la manera correcta, digamos que no fue la interpretación misma que daban los europeos a una divinidad, porque en la mente de las personas nativas el concepto de Dios, de divinidad, estaba muy conectado a sus dioses, a sus observancias locales, como vamos a explicar más adelante. Sucede de que, de hecho, hubieron importantes pensadores hispanos de la época que enfatizaban de que era importante de que el cristianismo se llevase a los nativos de los Andes de manera pacífica, aunque esto en realidad no fue el caso total, porque digamos que hay evidencia que muestra que realmente la evangelización local por mucha gente, por muchos miembros de la iglesia, pues fue de manera agresiva, en muchos casos violenta, y realmente mucha gente apoyaron este método. Otros estaban en desacuerdo, pero muchos sí estuvieron de acuerdo en que se forzase a la gente a adoptar el cristianismo por encima de su religión local. Y de hecho tenemos figuras de la época, como por ejemplo el padre Arriaga, que en el año 1621 escribió todo un texto, un manual, para explicando, ¿no?, de cómo extirpar la idolatría, que él llamaba idolatría, a las prácticas y observancias de las personas nativas. Sucede de que para los ojos o para los efectos del catolicismo, pues las prácticas de los nativos pues no era ortodoxa como tal, sino que se desviaba de lo que se esperaba de un cristiano europeo, por ejemplo. Y es por ello cuando se percatan de que es imposible de, digamos que, medir a las personas que ahora se están convirtiendo indígenas locales de los Andes, medirlos por los mismos estándares que las personas o los cristianos de Europa. Y es por ello que cuando la Inquisición se establece en América, en un primer momento los nativos americanos no cayeron bajo la jurisdicción de la Inquisición. O sea, la Inquisición no podía condenarles como condenaría a otras personas de Europa por herejía, porque comprendían que ellos estaban aprendiendo ahora y no se les podía demandar tal, digamos, peso de la jurisprudencia del catolicismo en este caso. Por supuesto, cuando van ocurriendo, digamos, los matrimonios mixtos entre europeos y nativos, y entre africanos e indígenas y viceversa, toda una mezcla que se va creando, lo que conocemos como la población local o criolla que va desarrollándose, pues ahí sí ya que la Inquisición comienza a tomar, digamos que, manos en el asunto en cuanto a esto. Digamos que en este caso podemos también enfatizar y preguntarnos, bueno, ¿cuán efectiva fue la cristianización de las personas, de los indígenas de la zona de los Andes? No fue muy efectiva, digamos, porque vamos a tener, ya les decía, que va a haber a nadie que le imponga una religión, deja así como así sus prácticas ancestrales y su cultura. Y aunque pasen siglos, aún así siempre quedan rastros de estas culturas y tradiciones locales. Y sucede un fenómeno que es el fenómeno de la mezcla del cristianismo con las religiones de las personas de los Andes. Por ejemplo, digamos que, y vamos a mencionar aquí algunas de las divinidades y dioses de estas personas, están los que se llamaban huacas. Los huacas eran dioses públicos, digamos, que estaban hechos de piedra, con la figura de seres humanos, por ejemplo. También habían cuernos que se consideraban sagrados. Las cimas de las montañas también se consideraban sagradas, como un lugar de sitio de encuentro con los dioses. Los ríos, los arroyos, todos estos son sitios sagrados de encuentros con la divinidad de acuerdo a las creencias de las personas de los Andes. Y la religión católica, el cristianismo, pues va a observar esto y va a llamar todo esto idolatría, lo va a condenar, pero lo va a tratar incluso de una manera despectiva, despreciable hacia las personas indígenas de América. Y de hecho tenemos récord, esto lo explica el profesor Mills en su libro, donde lo denigran estas prácticas y las llaman superstición. Y este término superstición en la mentalidad del catolicismo cristiano de la época, pues es un término que es todavía más denigrante y más bajo que el término de religión falsa. Por ejemplo, el cristiano podría identificar a una persona de otra religión como, bueno, esta tiene una religión falsa, por ejemplo. Pero el que llamasen a las personas indígenas, sus prácticas, sus creencias de superstición, es un término que va muy por debajo incluso de lo que se denomina religión falsa en este caso. O sea que de una manera todavía más despectiva y humillante
de incomprensión de la religión local de las personas de América, de las personas indígenas, de las personas de los Andes. Y de hecho lo llamaban, y cito textualmente del texto, según las crónicas y las fuentes coloniales de aquella época, llamaban a este tipo de prácticas y de creencias vanas, defectivas, de errores y de un comportamiento irracional. Por tanto, fueron los cristianos, cuando llegan a América, los que van a comenzar a utilizar ese término de superstición o supersticiones para denigrar a las creencias locales de las personas nativas de América. Por ejemplo, sabemos también de que entre los dioses o divinidades locales de la gente de los Andes, en el Perú, pues estaban los que se llaman chancas, que son los dioses familiares. Y estos dioses familiares pues también contaban con una especie de ministros, para que tengamos una idea. Y tenemos el caso, incluso oraciones registradas cuando se interrogaba a estas personas por los miembros de la iglesia. Y todo este tipo de prácticas incomprensibles las condenaba la Iglesia Católica, el cristianismo los condenaba como herejía. E incluso ya decía, aunque no le quede todo el peso de la ley o de la Inquisición a los nativos, pero sí se trataba, por supuesto, de que abandonasen sus creencias y sus prácticas y traerlos cada vez más, digamos, que a la ortodoxia católica cristiana. Por ejemplo, entre las prácticas que describen los textos que las personas nativas o indígenas americanos observaban, se encuentran las siguientes. Dicen las crónicas de que tenían reuniones secretas. Ya por eso, pues los cristianos de Europa que llegan, pues veían eso mal, ¿no? De que los indígenas se reunieran en secreto, porque ahí veían eso como sospechoso. Hablan de que ofrecían sacrificios de animales y se hacía también en rocas, en piedras. Ahí se podía observar rastros de esta sangre de estos animales sacrificados, rituales que se hacían, y la gente iba a consultarse con estas personas, no solamente nativos, sino también africanos, sino también incluso europeos. Se iban a consultar y hacían rituales relacionados, digamos que cuando tenían problemas amorosos, para resolver los problemas del amor, para pedir salud, para pedir lluvias, para pedir éxito en las cosechas, para en muchos casos también protegerse de las maldiciones de los enemigos de uno y cosas como así. En los rezos y oraciones que se pedía a los dioses también se pedía, digamos que por estas cosas principales que hemos mencionado, pero específicamente se habla mucho del maíz, se habla mucho, por ejemplo, del cerdo. O sea que vemos aquí que en la dieta también de las personas de los Andes encontramos este tipo de alimentación, y esto lo dejan todos los registros coloniales. Encontramos gente que iba también a consultarse con adivinos para también conocer su futuro, los augurios, para recibir sanación, interpretación de sueños. Digamos que las recompensas que los dioses daban a las personas eran todo esto que estamos explicando. También para la procreación, alguien que tenía problemas de infertilidad, pues iba a ver, digamos en este caso, a las personas que sabían este tipo de rituales. También para el mejoramiento, la felicidad, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos de decir que todo este tipo de prácticas y creencias, el catolicismo cristiano lo perseguía, lo condenaba, lo llamaba superstición, herejía, y hay textos y manuales para extirpar completamente este tipo de prácticas de la población local indígena americana. Que en muchos casos, ya les decía, son términos que desde el punto de vista del religioso, en este caso el cristianismo, imponiendo su fuerza sobre una población sometida, pues digamos que este tipo de actitud, de habla despectiva, es de realmente personas que no comprendían a la gente local, que no comprendían su tradición, su religión, sus creencias, etcétera, etcétera. Solamente se veían a sí mismos y querían imponer su fuerza sobre los demás. Claro, ya decía que esto no fue efectivo del todo. Todavía hasta el día de hoy tenemos muchos pueblos en América, por supuesto, que preservan sus tradiciones y con celo y ahínco se aferran aún más a ellas. Y pues aquí hemos analizado solamente de manera breve pues algunos de los puntos principales que se tocan en este libro. Ya les decía, les recuerdo el profesor Kenneth Mills, titulado La idolatría y sus enemigos, la religión andina y su extirpación en la época colonial entre 1640 y 1750.
En próximos vídeos vamos a comentar también algún que otro material al respecto sobre este tema de la Inquisición, problemas que la Inquisición fue detectando en América en cuanto a lo que ellos llamaban, ya decía, idolatría, brujería, judíos conversos y todos estos temas que eran perseguidos por el cristianismo en aquella época cuando estaba el proceso de la colonización en América. Agradecidos a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.